Una lengua se enseña. Se impone, se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se completiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, Se liberan. Lenguas en contexto. Lenguas en contexto. Voz con facultad, humanidades, licenciatura en lenguas internacionales. Lenguas en contexto. Leli. Saludos a todos y a todas quienes nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda emisión del programa Lenguas en Contexto en Voz con Facultad de Radio Unicach. Soy Eduardo Hidalgo y en los controles tenemos a nuestro productor Mario Samayoa, y aquí en cabina contamos con la presencia de estudiantes, invitadas de la licenciatura en Lenguas Internacionales. Tenemos a Celine Gómez, Winnet Macías, Dania Martínez y Verena Trujillo. Ellas y él son estudiantes de la licenciatura en Lenguas Internacionales y es una generación testigo de este fenómeno al que llamaremos chavorruquismo lingüístico el día de hoy. Hoy trataremos ese tema interesante, el del discurso generacional y precisamente el chavorruquismo lingüístico. El objetivo del programa no es dar una clase, es hablar de lo que estamos haciendo en la materia de sociolingüística en la carrera de Lenguas Internacionales. ¿Por qué este tema nos importa desde la lingüística y desde la vida cotidiana? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Lenguas en contexto. Arruinas frases nuevas cuando las pronuncias. Eso está muy traca, coquet, chipi aesthetic. Finges que te gusta la música nueva para convivir y te vistes como cantante de trap aunque tengas más de 30. Bueno, entonces sos un chavorruco. Cada año te vuelves más viejo y eso es un facto que no aceptan ciertas personas. Los chavorrucos son las personas que se niegan a aceptar la realidad de su edad y se aferran a comportamientos, actitudes, modas para gente más joven que ellos, queriendo encajar a un lugar al que simplemente ya no pertenecen. Pero hay niveles de chavorrucos, los que están en sus 30 a 40 años, otros que sus 25 o 30, algunos incluso pensando que a los 19 ya son chavorrucos, lo que me hace llegar a la conclusión de que no importa la edad, siempre hay chavorrucos. En los casos más extremos, usando todavía frases de hace como 30, 40 años como te pasaste de lanza, hijo de tu Pink Floyd, no manches. Frases típicas en el maestro que se quiere hacer el chistoso. Los chavorrucos son los más grandes de su grupo de amigos por 5 o hasta más años, queriendo ligar aunque ellos les doblan la edad y siempre recordando que no les hables de usted porque aún está joven. Este tipo de chavorrucos está en un segundo aire en busca de sus mejores años de juventud, años que ya pasaron y nunca regresarán. Aunque también les digo, hay chavorrucos más jóvenes que actúan todavía como adolescentes a pesar de que ya no lo son. Y todo esto tiene un nombre, el síndrome de Peter Pan, que incluye rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento y la creencia de que se está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Así que no juzguen a los chavorrucos, solo mándenlos a terapia. Bueno, pues vamos a hablar de los jóvenes como agentes de cambio, esta generación que podría empezar lingüísticamente, digamos, a tener voz a los que será 16, 17, 18 años, estas edades que son tan importantes, no solamente en el sentido lingüístico, por supuesto, y decimos agentes de cambios en un sentido mucho más amplio, aunque el día de hoy estaremos discurriendo acerca de el uso que hacen de la lengua, específicamente del español y el español de México también, que es el que conocemos y del que podemos hablar. Coméntenme, ustedes jóvenes, estos agentes de cambio de los que estamos hablando, ¿qué opinan ustedes de su generación en este sentido? Esto se va a poner bien gacho, Nacho, como dice la chaviza. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado en este episodio. La verdad es que considero que es muy relevante. Los cambios de generación en generación en cuanto al vocabulario ha sido algo muy muy relevante y algo que ha cambiado mucho en cuanto a ciertas comunidades. Las personas cada uno tiene como una característica en especial, una forma de hablar, sonidos, vocabulario.
por ejemplo, en nuestra generación solemos decir cosas como... La más reciente que vimos justamente en un proyecto es sobre LOL, qué mal, que si alguien lo escucha, por ejemplo un señor, sería como algo muy raro, como que te preguntas qué significa eso y le tienes que estar constantemente explicando qué es cada cosa que tú dices, que se vuelve viral en nuestra generación. Sí, sobre todo las nuevas expresiones que usan los jóvenes, se me hace muy interesante. Y incluyéndonos a nosotros como un solo discurso generacional, considero que es realmente asombroso la forma en la que nosotros transformamos las palabras y sobre todo las usamos constantemente. Incluso podemos llegar a usarlas de una manera muy espontánea, sin darnos cuenta realmente porque estamos tan acostumbradas a ellas. Sí, yo siento que estas nuevas generaciones tienen cierta libertad al momento de crear sus palabras. Lo podríamos definir como creatividad léxica, que de situaciones, de momentos quizás históricos, surgen estas nuevas palabras que también podemos notar que no tienen tanta permanencia como lo solían ser antes, y es muy curioso. Siento que los jóvenes intentan buscar una identidad y por eso mismo van modificando el lenguaje a su comodidad, van buscando cómo poder tener más identidad, poder tener más expresiones para ellos mismos y así sentirse más cómodos a la hora de comunicar lo que sienten o lo que quieren decir. Lo que comenta Verena, por ejemplo, acerca de este cambio constante que se hace, se ha visto de una manera más palpable en los últimos años. Digamos que de la pandemia para acá, con el surgimiento de TikTok, parece ser que la velocidad de uso y el tiempo de permanencia que tienen ciertos giros lingüísticos, ciertas expresiones van cayendo en desuso con más rapidez de lo que sucedía antes. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el uso del pinches de hace unos 10 años, que se resignificó, pasó de ser un adjetivo, pasó a tener un valor más adverbial, por ejemplo, y se decían cosas como está bien pinches flaco, por ejemplo, y usado de una manera en la que no se usaba en generaciones anteriores. La palabra sigue siendo reconocida, por supuesto, por otras generaciones, pero el uso que se le da es el que está cambiando, y eso es algo de lo que ustedes están siendo testigos, es lo que estamos hablando. Estas expresiones que se usan en mensajería instantánea, que se usan en redes sociales, en estas redes sociales que ustedes conocen, no en las físicas, que están muy marcadas por siglas, por anglicismos, por ejemplo, son retomadas de una manera hasta que a veces pienso que pueden ser imposibles para nosotros como maestros de lenguas de enseñar, por ejemplo, el uso de por 2, por 3, por 4, que es tan común. Y eso está bien por escrito, pero ahora alguien diciendo por 2 en vez de decir yo también, o lo mismo, o estoy de acuerdo, es curioso. No voy a decir que es alarmante, es curioso. Bueno, en mi caso, creo que es muy importante también recalcar esa parte de las redes sociales virtuales, porque de ahí es donde los jóvenes van adquiriendo y esa cosa no para, la verdad. Siguen sacando nuevos términos que usamos constantemente gracias a las redes sociales. Existe también una frase que estábamos hablando mi compañera Verena y yo sobre devoraste. Esa se me hizo muy interesante, la forma en la que nosotros también tomamos prestaciones del inglés, básicamente. Como por ejemplo, eso de pinches caros, siento que ha evolucionado incluso también en los jóvenes con una frase en inglés que dice, está muy fucking padre. Uh-huh. Y eso se me hace muy interesante, la verdad. Quizá el uso del pinches tenga que ver con el buscar encontrar un equivalente en español para estos otros usos que se hacen en inglés de esta palabra. Habría que ver de dónde surge esta cuestión de lo que se permite decir ahora y cómo se vienen rompiendo las barreras también entre una generación y otra. Y me gustaría mencionar
Después vamos a seguir hablando de más ejemplos, pero me gustaría mencionar el papel que tienen comunicadores como Adal Ramones en la época de los 90 y inicio de los 2000, por ejemplo, en el que Adal Ramones viene a fungir como una especie de puente entre generaciones y que define también este término del chavorruquismo de una manera bastante palpable. Él, por supuesto, viene también a ser una especie de escuela para muchas personas que están en este papel de comunicadores en los micrófonos, los blogueros, los tiktokeros, los influencers, los que ustedes llaman influencers, y que no puedo decir influencers, digo influencers, me veo muy sangrón a veces usándolo. La palabra sangrón, por ejemplo, que ya no corresponde a la generación de ustedes, pero sí, y de alguna manera validan, o tal vez no solamente de alguna manera, de una manera mucho más grande, validan este tipo de discursos en contextos en los que no se había pensado antes. Celine, ¿algo al respecto? Sí, yo creo que últimamente, sobre todo estos últimos 20 años, específicamente estos últimos 10, creo que los medios de comunicación se han expandido mucho por todas partes. Esto ha sido como gran parte influencia en el contenido léxico porque, por ejemplo, durante la pandemia hubo muchos casos donde todas las personas, pues, lógicamente no podían salir de sus casas, tenían que estar ahí dentro, tenían que arreglárselas para como entretenerse en cierta manera, y ahí es donde entraron muchas de las plataformas que hoy se conocen, que hacen streamings. Sí, aquí normalmente decimos streamings en vez de decir en línea, donde pues ahí hay muchos préstamos léxicos que se utilizan. Creo que también esta generación se ha hecho de tomar muchas palabras de que son del inglés y transformarlas, como españolizarlas, si se puede llamar así. Castellanizarlas. Pero este uso también tiene sus variantes, ¿no? Es decir, si ustedes que son estudiantes de lenguas y otras personas que tienen conocimiento más amplio de otra lengua como el inglés, se les puede facilitar más el reproducir estas palabras, pero no es lo mismo para todo mundo. Entonces ahí surgen las diferentes variantes que puede tener algo, aunque el uso contextual que se le pueda dar es el mismo. ¿Podrían pensar en ejemplos para esto? Ahorita pienso, por ejemplo, en aesthetic, ¿no? Que lo oí hasta su versión estéril, ¿no? Y que entonces me parecía que cómo puede una palabra como estéril significar lo contrario, o bueno, no en este caso no lo contrario, sino algo que tiene una connotación diferente también. Pues uno de estos casos podría ser la palabra bestie, que del inglés surgió, que significa mejor amigo, y de repente lo empezamos a agarrar los nativos hablantes del español y se empezó a transformar y llegó hasta bistec, por lo mismo de que las personas no podían pronunciarlo como debía ser, por así decirlo. Y incluso las personas o generaciones mayores a nosotros no podrían entender de dónde surgió bistec o a qué nos queremos referir con bistec. Que no es una palabra tan difícil, ¿no? Digo, está dentro, si lo pensamos en términos de fonología, está dentro de las combinaciones posibles que se hacen en español. Uno de los ejemplos que pienso yo es la palabra outfit, que llegó hasta la palabra ovni. Entonces, que sea una palabra diferente no significa que todos pensemos que es diferente. O sea, que llega a ser lo mismo, llega a tener el mismo significado para todos, pero no es una generalización. Yo no he oído ovni como outfit, pero lo que sí es curioso es que a mí en mi generación podría pensar que me es más fácil decir outfit que decir atuendo, por ejemplo. Yo no me permito decir atuendo, es curioso, no digo outfit también porque a fin de cuentas es un asunto bastante
no tengo la palabra curiosamente para decirlo, pero no nos ponemos a pensar en el por qué estamos usando algo. No somos expertos en lengua, simplemente la usamos, tiene ese carácter. Y si eso lo puedo pensar yo con mi estatus como maestro, por ejemplo, que es lo que piensan las generaciones más jóvenes, que solamente lo usan, tiene un carácter utilitario. Pero ¿no cree que tiene mucha influencia que la mayoría que lo usa sabe inglés? La palabra outfit. No puedo decirlo tan categóricamente, porque uno no tiene que saber la otra lengua realmente para usar algo. Les pongo como ejemplo la palabra bistec. ¿Sí? Mucha gente no sabe que bistec viene del inglés, por ejemplo, simplemente lo usa. Y bistec es una palabra, es un préstamo lingüístico, es un préstamo del inglés y nos sigue dando problemas. Si queremos pluralizar bistec, mucha gente no sabe si decir bistés, bisteces, bisteques. Bisteques es mucho más raro, por ejemplo, pero algo que sí es cierto es que en algún momento estos préstamos toman una forma más cercana a lo que es el español y empiezan las diferentes desinencias, las diferentes usos como si fuera una palabra más del español, ¿sí? Se alarmarían si les dijera el número de palabras que usamos de manera cotidiana que no son palabras patrimoniales del español. Claro, y es muy común escuchar a la gente en general, considero que es muy común porque aunque no saben qué significa, lo escucharon en algún contexto y se les quedó grabado y hay personas que de ahí no la sacan. Aunque no sean muy interesados no estén muy interesados en buscar el significado literal, hay personas que siguen diciendo outfiti, ofni, en TikTok sobre todo, porque creo que igual varía bastante con las personas que las usan en redes sociales virtuales y en la vida cotidiana también. Sí, de hecho creo que justamente a veces muchas de las personas que dicen este tipo de palabras cuando ya tienen una transformación de a como eran originalmente, ni siquiera saben que son de otro idioma o ni siquiera saben que tienen algún origen. Porque ellos simplemente los escuchan y a veces dicen como que es como parte de nuestro idioma. No es tal cual en México, pero me recordó mucho a que en Japón se utiliza mucho el bye bye como forma de saludo, pero es algo tan natural que lo dicen que lo toman como si fuera parte de su idioma. Incluso he escuchado en varios podcasts donde mencionan que simplemente es como que lo escuchan, piensan que es de su idioma, pero luego se enteran que es del propio inglés. También nosotros usamos bye, usamos chao, ¿no? Es cierto. Y no nos ponemos a cuestionarnos de qué lengua viene. Simplemente la usamos, así la aprendimos en los contextos, en contextos específicos, y la usamos y la replicamos en contextos que se parecen a aquellos en los que creemos que se usan. Me pongo a pensar en esta conciencia que podrían tener también ustedes de si el discurso que tienen corresponde a su generación o corresponde a generaciones anteriores. Eso es algo que no se cuestiona. Ustedes no dicen cuál sería la palabra, por ejemplo, para referirse a jóvenes que usan discurso de generaciones anteriores, porque a la inversa lo estamos viendo como chavorruquismo. Pero ¿qué pasa en el otro sentido? ¿Qué tan conscientes están eso de que yo estoy usando algo que corresponde a la generación de mis papás y que los papás usan de sus respectivos papás? Afortunadamente no hablamos como en la época del siglo de oro del cine mexicano, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que en lo personal siento que puede ser un poco chistoso, algo gracioso el decir algo que proviene de otras generaciones, no por el simple hecho de que sea de otras generaciones, sino porque estás tan adaptado a escucharlo solo de ciertas personas de ciertas edades que el decirlo tú te hace como que cuestionarte incluso por qué es que personas de nuestra edad no las dicen, y ahí es cuando te pones a pensar de que son cosas como endémicas de cada generación. Sí, también creo que es muy importante mencionar lo que dijo mi compañero, porque pues principalmente nosotros al estar en contacto con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, tenemos un discurso quizá adaptado al de ellos, principal al inicio de nuestra vida. Y poco a poco se te van quedando muchas cosas que dicen ellos. Por ejemplo, el qué bárbaro. A mí, en lo personal, se me quedó y no lo puedo deshacer tan fácilmente de mi discurso.
¿Cuál sería la expresión de que corresponde netamente a su generación en vez de qué bárbaro? Por ejemplo, depende del contexto también. Por ejemplo, si digo, qué bárbaro, ya se cayó. Yo no sé bien, no puedo asegurar tampoco, pero podría ser como, wow, increíble. En esta generación de ustedes, bueno, no en la generación exactamente de ustedes, sino en el hecho de que ustedes están ya en la universidad hace que se reúnan diferentes maneras de hablar en el aula. La carrera que están estudiando hace también que se vayan perfilando hacia un discurso más académico y van dejando un tanto de lado, por lo menos en uso de todos los contextos, este discurso que tienen, que viene de la familia, ¿no? Ya tienen más conciencia de esto, que es el trabajo que hacemos o que nos corresponde hacer a nosotros como maestros en el aula. Y aquí está la conciencia, la conciencia lingüística que ustedes están generando, ¿no? Esta pregunta que les hice de cómo se llamaría este proceso a la inversa de chavorruquismo, me parece que merece ser investigada. En algún momento lo vamos a hacer en el salón de clases también, sí. porque sí sucede, ¿no? Esta apropiación que hacen del discurso de las generaciones, de los papás, por ejemplo, de los abuelos incluso, ¿sí? Que también nos marca en un sentido más de origen, de dónde somos. Vamos a hablar precisamente de chavorruquismo. ¿Podrían decirme cómo perciben ustedes esta cuestión del chavorruquismo? Porque yo puedo pensar en dos cosas. ¿Quién es un chavorruco? Bueno, yo cuando hablo de chavorruquismo me refiero a una persona que es mucho más mayor que yo o mucho más mayor que mi generación, que está tratando de entrar a mi círculo mediante el habla, tratando de usar las mismas palabras, incluso los mismos gestos, y cuando usa estas palabras se siente totalmente una desconexión, se siente muy raro, es como tú ya no perteneces aquí, este discurso ya no es tuyo, es completamente, bueno, incluso se podría percibir incómodo. Siento que estos casos de chavorruquismo se podrían dar quizás en áreas de trabajo en donde una persona mayor tenga que convivir mucho con jóvenes, o quizás estas personas mayores tratando de entrar de forma forzada a círculos de personas más jóvenes. Quizás un ejemplo sería de un adulto de 40 años tratando de ligar con una mujer de 20 años. Uh-huh. Serían en esos casos. De hecho, tenemos un caso en la televisión mexicana, que es este personaje que aparece en Vecinos, que se llama Arturo López. Él es muy conocido por tener esta frase de como dice la chaviza, e inmediatamente saca una palabra que nada tiene que ver con las generaciones más jóvenes. Incluso para las generaciones más cercanas a él es muy raro o nunca lo habían escuchado. La palabra chaviza es un ejemplo de un discurso que corresponde a una generación diferente. Pero yo cuando decía que tengo dos ideas de chavorruquismo, una de ellas es el que una persona insista en el uso de recursos lingüísticos que corresponden a una generación cuando él o ella eran jóvenes, independientemente de si están tomando discurso de las generaciones que ahora son efectivamente adolescentes, por ejemplo, o caen dentro de esta categoría de grupo etario. Este sería tal vez algo que yo vería como chavorruquismo en el sentido lingüístico, por supuesto, porque algo que las generaciones jóvenes también reprueban es el hecho de que alguien se vista de una manera que no corresponde a su edad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos cuando ustedes no pueden ver a la persona? Es decir, solo están oyéndola en un podcast, por ejemplo, y la persona habla con un discurso que pareciera ser de una persona más joven. Ahí no tienen, por ejemplo, esta cuestión del prejuicio de que ya tiene tal edad. La persona no dice qué edad tiene, solamente habla. ¿Podrían ustedes detectar que la persona es chavorruco o chavorruca? Yo creo que sí, porque las personas chavorrucas no emplean los conceptos que nosotros hacemos de la forma que lo hacemos. Lo emplean de una forma muy ajena y para nada natural.
lo hacen de una forma que para nosotros se nos hace muy raro y hasta nos da pena. No, les da cringe, como dicen. Nos da cringe. Nos da mucho cringe. Es de cringe, decían. Yo tengo amigos de 40 años que dicen de cringe o usan cringe, incluso de más de 40 años que lo usan. Tardé para entender un poco el sentido en el que lo decían. Y ese es un ejemplo. Igual, yo creo que es importante también mencionar que igual y no todos los chavorrucos son por querer encajar realmente. Igual hay personas que se sienten aferrados a que alguna vez fueron jóvenes y que tienen responsabilidades, claro, pero no se quieren sentir viejos. Y es como de que, no, de acá no me van a sacar porque yo tengo 20 años todavía. ¿Eso es lo que dicen sus papás? Exactamente. Sí. ¿Alguna tipo crisis de edad sucede? Sí, exacto. Como a los 40, básicamente. Es como una crisis de, no puedo, no puede ser, no puedo estar vieja. Quiero. Pero los jóvenes critican como si nunca fueran a tener 40 años también. Nos vamos a convertir en unos chavorrucos. En algún punto de nuestras vidas. Claro. Con este análisis cerramos la segunda sección para dar pie a la tercera y última del programa. Gracias por seguir escuchándonos. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook. Búsquennos como Unicach Radio. La página es http en Radio Unicach MX. En YouTube también nos vas a encontrar como Unicach Radio con videos en vivo. Tenemos una app por si no pueden acceder. Por favor, la app de Radio Unicach está ahí también para que puedan escucharnos. Y en Instagram estamos en Unicach Radio. Vámonos a corte. Lenguas en contexto. Regresamos. Licenciatura en Lenguas Internacionales de la Universidad de Ciencias y Artes. LELI. La licenciatura en Lenguas Internacionales te permite desarrollar competencias en inglés y otra lengua extranjera adicional, comprender el funcionamiento de las lenguas y aprender a enseñarlas de manera presencial y en ambientes virtuales. También adquirirás conocimientos esenciales en traducción e interpretación y una formación sólida en el uso del español como lengua materna y de estudio. Lenguas Internacionales. Una carrera para quienes ven el lenguaje como una herramienta de conocimiento, comunicación y transformación social. Lenguas en contexto. Continuamos. ¿Quieres saber si tú ya eres un chavorruco? Checa estas señales. Una cosa es vestir fresco y natural y con cierto estilo. Y otra cosa es querer parecer chavito. O algo peor. Pero ey, párenle. Yo tengo 41 años, pero todavía puedo vestir como lo hago, ¿o no? Punto número 2. Pintarse el cabello, pintarse las canas, usar un peluquín. Enfrentémoslo, esa es una realidad. Nuestro cabello se va tiñendo de blanco y empieza a caerse de muchos lados. Pero carajo, cuidado, que a las mujeres les gusta un hombre seguro. Lo adoran. Punto número 3. Querer irse todos los fines de semana al antro a ver si ligan jovencitas. O sea, neta, carajo, ellas han de pensar al verte que vas a recoger a tu hija. En fin, sigamos con el número 4. Cuando quieres vivir todo lo que de joven no hiciste. Eso no es para nada malo, es cuestión de salud también, simplemente con sus debidas precauciones. Ya no tienes 22. Número 5, tus pláticas siguen siendo como antes, de cuántas veces te agarraste chingadazos, o cuántas mujeres te ligabas en el antro, o te sigues ligando, o te sigues agarrando a chingadazos. Número 6, gastas tu dinero a lo pendejo sin planificar tu futuro. Te vale madre la vida y de qué vas a vivir el día de mañana. O peor aún, sigues viviendo con tus papás. O te siguen pagando todo ellos. Carlitos, tu mamá te mantiene. Nos paga algunas cosas. Número 7, odias la idea de casarte o de tener una pareja estable. ¿Sentar cabeza? ¿Madurar? Ni que fuera un pinche aguacate. Número 8, te la vives en el gym solamente para que te vean. Te vale madre tu físico, solamente vas a tratar de ligar. Chavorruco. Número 9, te endrogas para pagar el auto deportivo que tanto quieres. E igual lo pagarás de aquí a 6 años. Y número 10, por supuesto, te la pasas en el Starbucks como un gran ejecutivo con tu laptop abierta y seguramente estás chateando. Ey, puñetas, los grandes ejecutivos trabajan en su casa o en su oficina, por supuesto. Y es más, capaz que tú ni siquiera tomas café. Supongo que no pensará que le invito a ir a tomar una tacita de café, ¿no? Sin molestia. De ninguna manera.
Así que si caes en mínimo 3 de estos puntos, felicidades. Eres un pinche chavorruco. ¿Como yo? Bienvenido al club. Pero cuando madures, búscame. Estaré en la casa jugando Xbox. ¡Chavorrucos unidos! Leli. 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos de vuelta. Soy Eduardo Hidalgo y estamos en Voz con Facultad, en nuestro programa de la licenciatura de Lenguas Internacionales, que es Lenguas en Contexto. Por aquí estamos hablando de la expresión agarrar a alguien de bote pronto, agarrar a alguien de sopetón. No sé cuál sea el término que usan ahora los chicos para este mismo contexto. ¿Tienen alguno? Sí, yo tengo la expresión de agarrar en curva, que es agarrar, pues sorprender a alguien. No es de su generación, no. Discúlpenme, no es de ¿En su serio? generación. Sí, tienen que pensar en algo. Me agarraron en la movida. No, tampoco. ¿No? Es que en curva creo que tiene mucha influencia de nuestros papás. Se ven mal queriendo usar discurso que no corresponde a su generación realmente, sí. Ok, bien. En esta última sección me gustaría que nos hablaran, chicas y Celine, de cómo ven, porque estos temas que estamos de los que estamos hablando son los temas que abordamos en nuestras clases de sociolingüística, en macrolingüística también, y precisamente venimos de ver las presentaciones que hicieron ustedes con respecto al discurso generacional. Me gustaría que comentaran acerca de la importancia que tiene este tipo de análisis en el salón de clases. Bueno, creo que es muy importante reconocer nuestro dialecto, nuestro discurso también. Es importante porque tenemos que ver de dónde vienen las cosas para realmente saber qué estamos hablando, ¿no? Es interesante, también se me hace muy entretenida las clases porque es una manera en la que ves tu propio dialecto, tu propio discurso de una manera más profunda, de dónde salieron o cómo te cae el 20 de que estás siendo influenciado por las redes sociales o por incluso nuestras redes sociales, ya sean virtuales o físicas. Sí, yo siento que este tipo de temas es muy importante para nosotros, más que nada en la carrera, ya que uno de los enfoques que tiene nuestra carrera es la de interpretación y traducción. Entonces, si una persona se quisiera ir a interpretación, tendría que estar en constante actualización de su léxico para saber qué cosas se están usando y qué cosas podrían llegar a usar las personas con las que están trabajando y de qué forma podrían tener su equivalencia en el otro idioma. Siento que eso es algo muy importante. Por lo menos cuestionárselo, ¿no? ¿Será que está en uso todavía este giro? Por supuesto, están esperando que en el campo de trabajo, la gente con la que van a estar trabajando, la gente que van a estar interpretando, van a estar insertos en cuestiones laborales que no tendrán necesariamente reflejo del discurso de cuando eran jóvenes. Sin embargo, este tipo de discurso puede verse reflejado en literatura para aquellos que van a traducción e interpretación. Me viene a la mente ahorita esta novelita de Pesetti que se llama Natacha. Pesetti es argentino, vivió mucho tiempo en México y está hecha con un discurso mexicano. Cuando lo leen dicen, corresponde a la comunidad de habla mexicana, es español mexicano. Sin embargo, el discurso generacional ya no corresponde a los niños de ahora, corresponde a los papás o a los abuelos de los niños que están ahora. Entonces, los personajes que son niños ahí dicen chido, por ejemplo, y este chido lo podríamos poner en el discurso de los niños de ahora, pero correspondería también a ciertos niveles sociales. Esto es algo que nosotros vemos en clase, por supuesto, ¿sí? Pero quien no sabe español, quien está aprendiendo español y usa esta novela como ejemplo de cómo se habla en un lugar específico, puede validarlo y pensar, o puede pensar que está validado, y decir, así hablan en México, como si el discurso generacional se quedara para todo el tiempo, lo cual no es cierto. Dani.
Sí, de hecho, creo que ya se mencionó antes, pero podemos notar que en estas nuevas generaciones las cosas ya no tienen tanta permanencia como lo solían ser. En mi caso, yo llegué a escuchar un discurso de una persona que es 4 años mayor que yo, no es tanta la distancia si lo vemos de esta forma, y me di cuenta que en su discurso tenía una palabra que sí llegó a ser famosa en su momento, pero que en estos momentos ya está en desuso. Por lo menos para mí, que soy una generación más joven, ya está en desuso. Que este caso es el de la F en el chat, Fsota, o simplemente F, que viene de un videojuego. Volvemos a lo de dónde sacan estas nuevas palabras, que quiere decir como mostrar respeto o algo referente a la tristeza. Y se me hizo muy curioso porque esta persona todavía la sigue usando, pero en mi caso yo ya no la sigo usando. Entonces, ¿qué tanta permanencia tienen las palabras para nosotros? ¿Cuáles van a ser las siguientes palabras que se van a quedar? ¿Cuál va a ser el siguiente discurso generacional? Es algo que me deja con la intriga, que se me hace muy interesante. ¿Cuáles trascienden los contextos de uso también, no? En los ejemplos que ustedes pusieron estaba el verbo papear, y cuando lo oí pensé que se referían a comer, y resulta que no significa comer. Papear significa otra cosa que se usa en contextos de gamers. ¿Humillación? No de gamers, sería más en contextos de TikTok. ¿Y qué significa papear ahí? Papear es como humillar o... Bueno, no ¿dejar humillar. en mal? Dejar en mal, sí. Como que no tiene mucho conocimiento sobre el tema o no sabe tanto sobre el tema. Por ejemplo, decir... hoy te papeé en el proyecto. No, en los comentarios que van a hacer nos van a papear. Ajá. Sí. Exactamente. Tal vez no esté tan alejado, ¿eh? Es como si vamos a hacer la comidilla. Quiero pensar ahí, yo no puedo evitar pensar en cuestiones de significado. Personalmente lo he escuchado sobre todo en cuestiones de discusiones, pero como bien se menciona, es algo que normalmente se lee en TikTok, porque ahí es una aplicación donde normalmente se crean muchas polémicas, y ahí es donde se suelen ver. Y ahí es como entre cada discusión cuando alguien al final acaba respondiendo de la mejor manera, o como con los suficientes argumentos, puedes decir, lo papearon, o algo así. Igual también el término cancelar, funar también, se me hace muy épico, la verdad. Eso que está comentando precisamente ahorita, es eso que hacen ustedes de usar intensificadores como adverbios con palabras que no lo necesitan. Dicen muy épico, muy genial, por ejemplo, que no corresponde a su generación, es de una generación arriba tal vez de ustedes, pero que ustedes usan con mucha frecuencia. Siga comentándome acerca de su impresión de esto que hacemos en el salón de clases. Pues ahora mencionando lo de los proyectos, se me hace muy de manera muy amplia nuestro conocimiento, de una forma en la que nosotros estamos aplicando lo que vamos a realizar, dependiendo de nuestra preferencia, si vamos a docencia o a traducción, etc. Creo que es muy importante, como dijo mi compañera, recalcar o saber qué es lo que vamos a usar y cuál es la contraparte del otro país, porque a veces las expresiones que usamos no las podemos pasar a otro discurso, incluso también, como por ejemplo lo de qué bárbaro. Uh-huh. Creo que tienen significados muy propios, entonces al traducir quizá pueda ser un poco difícil para nosotros si no llevamos este curso, Estamos en una época en la que los jóvenes, estas generaciones jóvenes, y no solamente los jóvenes, hay mucha gente mucho más grande y mayor de lo que pudieran pensar, que está buscando en los podcasts, por ejemplo, una alternativa de salir del anonimato, de ser un nombre y además de hacer dinero con un conocimiento específico.
con conciencia de conocimiento o sin la conciencia de este conocimiento, pero sí mostrarse en redes, en estas redes sociales virtuales de las que hemos estado mencionando. Y estos trabajos que presentaron hoy me parecieron muy buenos en el sentido de esta alternativa que es tendencia ahora, por ejemplo, el hacer podcasts con temas específicos y dejar registros históricos, específicamente dejar estos registros para gente que quiera investigar acerca de cómo se habla en un lugar específico, en un tiempo específico. Ese creo que es una aplicación que va muy de la mano con estos tiempos en los que estamos usando precisamente nuestras lenguas, ese contexto en el que usamos nuestra lengua. Celine. Sí, y ver mucho cómo cambia la cultura de un país en cuanto a las palabras que se utilizaban en un cierto periodo con una cierta generación. Creo que eso también es muy importante en cuestiones de traducción, sobre todo traducción, porque no solo tienes que saber el idioma como tal, sino tienes que saber su cultura, la cosmología que pueden tener cada uno de estas personas, de esas poblaciones. Porque si tú puedes escuchar una palabra y puedes saber su significado, pero realmente va mucho más allá de lo que significa esa palabra, como por ejemplo, no sé, puede ser que esas palabras al final tengan mucho más impacto del que tienen por ciertas generaciones, que esas generaciones pueden tomarlas otra vez y pueden volverle dar un resignificado. Resignificarlas. Sí. Dani o Bere. Sí, de hecho yo he visto cómo estas nuevas generaciones tienen eso que menciona Celine de resignificar o apropiarse de las palabras. Primero que nada, esta palabra viene del inglés, que es la palabra mother, sabemos, o mamá en español, o madre. Sabemos que pues la palabra viene de una mujer que pues tiene hijos, los cría. Y lo que estas nuevas generaciones hicieron con esta palabra es que totalmente cambiaron, o bueno, sí tiene un concepto similar, pero lo cambiaron. Por ejemplo, cada que una persona hace algo muy icónico o pone un estándar, o es alguien que empieza algo y pone una barrera muy alta, es como de madre, mother, nos crió, es algo de ese estilo. Es una cuestión muy, muy interesante el cómo estas nuevas generaciones están resignificando las palabras. ¿Tiene variantes esta? La única, no sabría si, según yo, no. La única cuestión que me acuerdo es que en inglés dicen moderate. Como si fuera un adjetivo. Ajá. Un superlativo. Ajá. Pero quiero decir en español, si dicen, por ejemplo, si hay quienes dicen mother o si dicen mother. Pues sí se puede dar esta cuestión de que digan mother, pero directamente dicen madre, porque el término ya se pasó al español. Okay. De hecho, tenemos muchísimos casos de que primero estaba en inglés, ya después se pasó al español. Y algo que tenemos los hablantes del idioma español, que yo he notado, es que ellos transforman las palabras, las transforman a otras cosas. Entonces, yo diría que muy curioso. Sucede en todas las lenguas, ¿no? Y sí, que en el caso de los préstamos, aquellos términos que estamos tomando prestados se toman solamente con ciertos rasgos semánticos, no se llevan todos sus rasgos semánticos y como comentaba Celine, se resignifican también, se usan en contextos diferentes de aquellos en los que se usan en un sentido original. En este caso más bien parecería como un calco, ¿no? Estamos usando la misma palabra con una traducción directa en el uso en el que se está usando, que se le está dando, perdón, en la lengua original, pero que la lengua de llegada podría entenderse de otra manera. Lo que pasó con el ratón, por ejemplo, con el mouse en español, que después es ratón. Nadie dice ratón. En este caso nadie dice ratón. No. Ahora todos seguimos diciendo mouse, ¿no? Pero el caso de mother, dicen madre. ¿Ese es el mismo de con madres? No.
es completamente distinto. Siento que el con madres es para... O con madres, ¿no? Ajá, con madre. Bueno, yo no sabría dar un ejemplo, no podría darle un buen significado. Parece un norteñismo. Creo que sí. Pero pues son significados completamente distintos. Incluso el grupo de personas que usan esta palabra son muy distintas a las personas que dirían el con madres. Porque pues el mother viene de un sociolecto específico. Uh-huh. Bien, yo no sé, no pienso usarlo, creo. No sé usarlo y no quiero ser acusado de chavorruco, al menos no por eso. No sé si es el mismo, pero igual he visto también muchos videos en Instagram o en TikTok en donde mencionan eso que dijo Bere de mother, principalmente cuando es un idol o ídolo o un famoso, pues que nosotros consideramos que es muy top. Uh-huh. Entonces, exacto. Completamente agree, concuerdo con eso. Exacto. Porque nosotros lo usamos, pero no como para decir, mi mamá. Bueno, en español sí decimos, mi mamá Lana del Rey, o mi papá Jungkook. Entonces, sí, al inglés es lo mismo, creo. ¿Pueden pensar en otro ejemplo como ese? ¿Como cuál? Como ese de mother. Mother de Lana del Rey, my mother. O mother. Es que en el uso es como de mother. No estoy dando ningún ejemplo, vaya. ¿Con famosos? Ajá, con famosos. Por ejemplo, esta cantante Rosalía. Ella pues ha logrado muchísimo, tiene muchísimos reconocimientos musicales e incluso ha trascendido en la industria musical por cómo se expresa artísticamente. Entonces sus seguidores empiezan a decirle mother. Y de hecho viene otra palabra que es la de she ate, que en español se transformó en devorar. Ella devoró, que al principio la palabra era she ate and left no crumbs, que es como de devoró y no dejó migajas. Como arrasar, ¿no? Arrasar, exactamente, eso. Devoró y no dejó ni las migajas, se podría decir. Exacto. Igual el pave the way. Sí. Ese lo tenía desde algunos grupos de K-pop. Sí. Hay expresiones que son, yo diría expresiones fáticas que se pueden usar en muchos contextos en español y no sé si han perdido vigencia. Supongo que no. Las he oído en jóvenes como un no mames, por ejemplo, que tiene tantos significados y que depende mucho de cómo lo estés diciendo y cuándo lo estés diciendo. No mames. Por ejemplo, ¿sí? Un amigo colombiano quería usarlo y era muy difícil para él poder encontrar el contexto en el que el tono en el que lo estaba diciendo significaba lo que significa para nosotros como mexicanos. Mi pregunta aquí para ustedes es esta expresión ¿ha cambiado para ustedes? ¿Tiene algo que corresponda más a la generación? ¿Podrían decir qué edad tienen? Perdón, porque nos oyen y no saben qué edades tienen. Mi edad, yo tengo 18 años. Uh-huh. Yo también tengo 18 años. Quien habla ahorita es Verena. Y yo soy Dania. Yo tengo 18 años, soy Celine. Yo tengo 19 y soy Winnet. Uh-huh. ¿Y podrían decir que son representativos de su generación en ese sentido? ¿Que son representativos de cómo hablan los jóvenes de 18 años en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapas o en México? Es una buena pregunta. Yo podría decir que hasta cierto punto sí. No puedo decir que yo conozco todo porque ya depende de cada persona y cada persona también suele usar este tipo de neologismos, esas palabras que se crean con el paso del tiempo, pero podría decirse que sí, en cierta forma, porque nosotros estamos más ahí en contacto con las cosas que se dicen o las cosas que se escuchan actualmente. No tal vez en un sentido activo, sino más en un sentido pasivo, en algunos casos. Digo, yo lo conozco, Celine, lo he conocido por un semestre y un poquito más.
y me parece que no está tan en el uso de discurso como los compañeros lo veo más convencional, por ejemplo. Sí. Más que nada tiene que ver con lo de los idiolectos también, el estilo que cada persona tiene y cómo cada uno puede usar las cosas que se usan en una generación, las puede usar propiamente, incluso podrían cambiarle cierta forma el significado, aunque realmente no sea la forma en la que se usa. Bien, yo creo que vamos cerrando ya con comentarios, Gwyneth, de salida. Pues sí, igual me gustaría añadir que también, aparte de la edad, hay más variables sociales y por eso mismo no me considero como una representante de mi discurso generacional, porque yo tengo muchísimo contacto con personas mayores y he tenido en toda mi vida, y eso me ha afectado en mi forma de expresarme, en mi forma de usar algunas palabras, y vaya, creo que me he quedado muy atrás con algunas expresiones que utilizan los chavos de hoy en día. Dice chavo, por ejemplo. En mi caso, yo no creo que sea una representación, porque mi discurso es muy influenciado por el lugar de donde soy, que soy de Acala. Entonces, no digo las mismas cosas que dicen mis compañeros de Tuxtla, o más que nada de los de Tuxtla. Entonces, no creo que mi discurso sea muy parecido al de ellos. Yo diría que es una ventaja porque eso los hace estar más conscientes de esto. ¿Sí? Es decir, en el sentido utilitario que hablábamos de discurso, ustedes dicen, esto es algo que yo no uso, y también podrían correr el riesgo de usar algo de una manera distinta, errónea, de cómo lo usan otras personas de su generación. No es algo bueno ni malo realmente, ¿sí? Ustedes deciden el discurso que usan y va en función de los contextos de habla en los que se encuentran. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de su programa Lenguas en Contexto. Este tema está relacionado con lingüística y vamos a seguir hablando de estos temas en lo que compete a mí como anfitrión de esta parte de nuestras lenguas en contexto, y ofrezco disculpas si en algún momento se nos trabó la lengua por ahí. Estamos aprendiendo también a hablar frente a un micrófono. Soy Eduardo Hidalgo y agradezco enormemente a mis invitadas del día de hoy, a Gwyneth Macías, a Dania Martínez, a Verena Trujillo y a Celine Gómez. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, sus opiniones. No, pues muchísimas gracias a usted, maestro, por esta gran oportunidad. Fue una experiencia maravillosa. La verdad es que fue un placer estar aquí y experimentar esto, y espero que se repita. Que se repita. En lo personal, muchas gracias. También tengo que agradecer por esta oportunidad para poder dar mis conocimientos en la universidad, que creo que es muy importante para aquellos que están interesados en la lingüística, y realmente espero que todo en este proyecto funcione y todo vaya muy bien. Y que nos veamos mucha más gente en lenguas internacionales. Agradezco también al coordinador de Radio Unicach, a Diego Gámez, y a nuestro productor estrella, Mario Samayoa. No dejen de sintonizar Lenguas en Contexto en Radio Unicach. Hasta la próxima. Lenguas en Contexto. Comprender las lenguas es comprender el mundo. Acompáñanos en un espacio dedicado a la reflexión, el análisis y la conversación sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y sobre el papel clave que juega la lingüística en la formación de docentes, traductores e intérpretes en el siglo XXI. Esto es lo que hacemos en la licenciatura en Lenguas Internacionales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Una lengua se enseña. Se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se censura, se segmenta, se completiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, se libera. Lenguas en Contexto. Lenguas en Contexto. Voz con Facultad, Humanidades, licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en Contexto. LELI.